Voy a revisar con ustedes el tema de insuficiencia renal aguda en los pacientes con COVID-19. Este es un tema esto es una enfermedad que no conocíamos hace un año. En Chile el primer caso fue el 2 o 3 de marzo y por lo tanto muchísimas de las cosas que sabemos o creemos saber en realidad van a cambiar en un tiempo cercano en la medida que seamos capaces de revisar datos, de analizar las casuísticas y sobre todo de hacer trabajo más experimental que permita acercarnos un poco más a la verdad de este problema. Y por lo tanto, ¿cómo se pasa la que sigue? Acá. Y por lo tanto es posible que en un tiempo cercano no estemos de acuerdo con lo que estamos pensando ahora y por eso les comparto a nuestros filósofos chilenos, y esto es una realidad, es posible que tenemos que tener la mente abierta para cambiar nuestros pensamientos en la medida que vayan cambiando los conocimientos que podamos adquirir. Cuando hablamos de falla renal aguda en COVID, lo primero que uno mira es, bueno, ¿es frecuente o no es frecuente? Es importante ver la casuística. Lo que les muestro en este diapositivo, que es de la doctora Nadim, en nombre del consenso Atkin, que a todo esto los invito a que lo revisen, es un consenso de gente que ha trabajado por años revisando temas de falla renal aguda. Está publicado recientemente en Nature Review Nephrology. Y lo que ustedes ven acá, no sé si tengo mouse, pero tengo mouse, ¿no? ¿Cómo tengo mouse? Acá, miren. Lo que se ve en la parte de arriba de esta tabla son las estadísticas o las casuísticas chinas. Y abajo las de Estados Unidos y de Europa, una del Reino Unido que no vamos a mencionar. Y salta a la vista que en los grupos, en los estudios chinos, que son en total cerca de 2.000 enfermos, la mayor parte de los pacientes no estaban en unidad de cuidado intensivo, 0%, 0%, 5% por ahí, algunas que están todos en UCI. O sea, no son pacientes todos críticos. La epidemiología de los chinos, fíjense, entre 7 y 20% de diabéticos, 15% de hipertensos, y es esperable que tuvieran en ese escenario incidencias no tan altas de falla renal aguda, poca necesidad de terapia de reemplazo renal y probablemente mortalidades más bajas. Si uno mira las casuísticas de Estados Unidos, que además encima se agrupan o se concentran en Nueva York en un momento de colapso del sistema de salud en ese estado, uno ve que todos los pacientes o muchos de esos pacientes están en cuidados intensivos. Fíjense ustedes las comorbilidades, 40, 50%, 70% de hipertensos, hasta 50% de diabéticos. Bueno, en este escenario la incidencia de falla renal aguda es alta y la necesidad de terapias de reemplazo es alta y las mortalidades también son mayores. Por lo tanto, a la hora de decidir cómo estamos nosotros o cómo está un grupo en particular, tiene que mirar cuáles son los factores de riesgo en cada sitio. Y los factores de riesgo, a partir de las casuísticas para tener falla renal aguda en COVID-19, están en esta diapositiva. Primero, los clásicos: edad, hipertensión, diabetes. Esos pacientes salen en todas las listas, ¿cierto? Son de riesgo para falla renal aguda por contraste, por trauma, por sepsis, por lo que caiga. Son los sospechosos de siempre, pero hay otros pacientes que tienen algunos factores de riesgo que aparecen como más novedosos. En el grupo de pacientes COVID-19 particular impacto hubo en varones y en obesos. Hay algunas explicaciones biológicas para aquello que no vamos a detenernos. Factores genéticos, polimorfismo de ECA2, variantes del gen de apolipoproteína 1, particularmente importante en población de negros que han hecho algunas formas particulares de falla renal aguda con síndrome nefrótico. No tenemos eso afortunadamente nosotros, pero claramente la gravedad de COVID-19 al ingreso del paciente al hospital es un factor de riesgo de falla renal aguda. Claramente los compromisos distintos que el respiratorio, diarrea, hipovolemia, etc. Toda una duda respecto de ARA2 y IECAS. Probablemente se mencionó antes la duda de si el uso de estos fármacos produce aumento del riesgo de tener COVID-19, y ahora la duda es, ¿producen riesgo de tener falla renal aguda en COVID-19? Y hay algunos factores de riesgo que son también generales para los pacientes críticos y que tienen que ver con lo que hacemos nosotros: medicamentos, contraste, vasopresores, modalidades de ventilación, manejo de la volemia. Algunos ejemplos: este es un estudio, una serie china de sobre 500 enfermos a principio de la pandemia. Los colores de las gráficas reflejan la gravedad de COVID, desde manifestaciones leves hasta pacientes en estado crítico respiratorio. Y claramente se puede apreciar que
a pacientes más graves mayor incidencia de trastornos renales, proteinuria, hematuria, mortalidad, o sea, falla renal aguda hospitalaria o prehospitalaria. O sea, enfermo pulmonar más grave, riñón más afectado. Y al revés, enfermo con mayor afectación renal, proteinuria, hematuria, falla renal, asocian a mayor mortalidad. Hay una vinculación entre insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y mortalidad. Esta es una serie del hospital del grupo de hospitales de veteranos de Estados Unidos. De nuevo, aquí son, fíjense ustedes, más de 5.000 enfermos a julio del 2020. Esos están todos hospitalizados, son pacientes más graves. 30% tuvo falla renal aguda, 12% tuvo necesidad de reemplazo renal. Las mortalidades esperablemente fueron menores cuando no había falla renal aguda, fueron mayores cuando sí la había y mayores aún cuando el paciente necesitaba terapia de reemplazo, o sea, tenía una falla renal aguda más grave. Otra serie de Estados Unidos, esta es de Nueva York, probablemente en plena crisis, un mes y unos pocos días, marzo-abril, 5.000 ingresos a hospitales, a UCI de hospitales de Nueva York, 20% o más están ventilados, muchos se mueren, 2.000 enfermos, vale decir más del 30% tiene insuficiencia renal aguda de distintas gravedades. Claramente, de nuevo, una relación. Los que no necesitaron ventilación mecánica invasiva, casi 80% no hizo falla renal. Los que requirieron ventilación mecánica invasiva, solo el 10% no hizo falla renal aguda. Esta es otra serie también de Estados Unidos que les muestro básicamente para destacar que en este grupo y en otros grupos el uso concomitante o previo a la hospitalización de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina 2 y de bloqueadores del receptor de angiotensina sí se asoció a un aumento significativo del riesgo de sufrir falla renal aguda en pacientes con COVID-19. Y abajo en la gráfica se ve de nuevo a mayor gravedad, más pacientes fallecen, más pacientes se mantienen hospitalizados en comparación con pacientes que no tienen falla renal aguda. COVID-19 es una enfermedad nueva y por lo tanto aparecieron muchos datos para insinuar de que estábamos frente a una enfermedad nueva, con un conceptos fisiopatológicos diferentes a los que ya estábamos acostumbrados a ver en insuficiencia renal aguda, mecanismos específicos de COVID-19. Y aquí hay varios: daño viral directo sobre el riñón, desbalance del sistema de renina-angiotensina, el estado proinflamatorio y protrombótico que genera el COVID-19. Y esto tiene correlación con lo que se vio. Aquí esto es un esquema nomás, pero muestra cómo el virus está uniéndose a células del endotelio capilar peritubular, a células del túbulo proximal, produciendo daño. Aquí abajo un pequeño recuerdo del eje renina-angiotensina-aldosterona. No les voy a dar la data con esto porque esto es fisiología básica. Como ustedes saben, la angiotensina 2, que se origina a partir de angiotensina 1 por la acción de la enzima convertidora de angiotensina, actúa sobre un receptor específico que produce vasoconstricción, pero su estimulación persistente produce fenómenos proinflamatorios, prooxidativos, profibróticos, y por eso que en el paciente que tiene enfermedad renal crónica, que tiene hipertensión, que es cardiópata, utilizamos bloqueadores del receptor de angiotensina con la idea de frenar ese fenómeno de daño progresivo. Este sistema tiene contrarregulaciones, básicamente a partir de una segunda enzima convertidora de angiotensina, AC2, que es una proteína constitutiva de las membranas de muchos tejidos y que es una enzima que desdobla angiotensina 1, angiotensina 2, que tiene 8 aminoácidos, a la angiotensina 1,7 o la 1, que tiene 10, a la 1,9. Y esta angiotensina 1,7 tiene su propio receptor más, cuya activación tiene un efecto contrario y modulador de la acción de la angiotensina 2 sobre su receptor. Este se asocia a vasodilatación y a fenómenos antiinflamatorios, antioxidativos, antifibróticos, por lo tanto, protectores. Para mala fortuna nuestra, el virus SARS-CoV-2 utiliza esta enzima de la pared de muchas células como su, comillas, receptor para ingresar a la célula. Ahí está estos en verdecitos son los AC2 que normalmente están fabricando angiotensina 1,7 a partir de angiotensina 2, pero aquí se unió el virus, algunas otras proteínas participan, el virus finalmente termina dentro de la célula replicándose. No solamente entra el virus para replicarse, sino que además,
por mecanismos que no están del todo claros, modifica la expresión de más AC2 en la membrana y modifica la expresión de sustancias como ADAM17, que es una metaloproteasa que genera una verdadera liberación de citoquinas proinflamatorias. Al haber menos AC2 expresado ahora por esta regulación hacia abajo de la expresión de AC2 inducida por el virus intracelular, de alguna manera se desbalancea el sistema y entonces predomina la acción AT1 de angiotensina 2, produciendo vasoconstricción y todas las otras cosas que les mencioné, estrés oxidativo, etcétera, y aumentando la inflamación. Y por eso uno podría imaginarse una mirada prácticamente viruscéntrica de la falla renal aguda. Esto es un esquema, obviamente, pero es una propuesta. El virus está ahí invadiendo células del endotelio, invadiendo células del glomérulo, invadiendo células de los túbulos renales y produciendo todo lo que hablamos, inflamación, protrombosis, etcétera, produciendo daño endotelial, produciendo daño del podocito, y ahí está explicada la proteinuria, produciendo microtrombosis, ahí está la falla renal, produciendo necrosis fibrinoide de células del ovillo glomerular. Y en el túbulo, de nuevo, dañando las células tubulares, produciendo necrosis tubular, apoptosis tubular, depósito de células y obstrucción tubular, y a eso se le agregan otras sustancias como DAMS y PAMS que vienen de la inflamación sistémica pulmonar, contribuyendo también al daño y contribuyendo también a la obstrucción de los capilares peritubulares por microtrombosis. Y para esto hay evidencias de laboratorio. Habitualmente, una de las cosas que echamos de menos en insuficiencia renal aguda es histología. Pues bien, en la falla renal aguda asociada a COVID-19 tenemos un montón de histología. Hay un montón de trabajos de autopsia y de biopsia que nos han ayudado a comprender el fenómeno o quizás nos han confundido. Esto que estamos mostrando acá es un trabajo que salió en abril y todos quedamos espantados cuando vimos estas células tubulares proximales muy afectadas, llenas de vacuolas, con pérdida del ribete en cepillo. Y en la microscopía electrónica, el autor nos mostró estas partículas virales dentro de las células tubulares, dentro de las células endoteliales. El virus pegándole directo a la célula, a células renales. Y no fue el único, este es otro trabajo chino que nos mostró lo mismo, estas partículas circulares con esas puntitas como espículas, virus metidos dentro de la célula, produciendo un daño viral directo. No solamente se vio eso, los que proponían el mecanismo de microtrombosis, ahí la tienen, un glomérulo con trombosis del ovillo glomerular, una trombosis parcial, una microangiopatía trombótica. Aquí tenemos una microscopía electrónica de un capilar peritubular también con apelotonamiento ahí de glóbulos rojos. No solamente se propuso un daño directo del virus sobre el riñón, sino que un daño indirecto también, básicamente mediado a partir de lo que se llamó o se llama la tormenta de citoquinas, un montón de sustancias citoquinas producidas por la inflamación pulmonar, que se asocia a estas moléculas de daño pulmonar que se unen y se potencian para reducir vasoconstricción, microtrombosis, y por eso la primolisis, injuria miocárdica, miocarditis, y todo eso obviamente repercute en producir la insuficiencia renal aguda. O sea, un modelo que nos sugiere que la insuficiencia renal aguda asociada al coronavirus tiene una fisiopatología propia y distinta. Pero cuando uno lo mira con un poquito más de detalle, aparecen cosas como esta. Este es un estudio publicado este año. Todos los estudios están publicados este año, en realidad no tiene mucha gracia decir eso. Estos son pacientes que tienen distrés respiratorio agudo por COVID-19 y compararon con bases previas, pacientes con shock séptico, con y sin síndrome de distrés respiratorio agudo, pacientes con paro cardíaco prehospitalario, pacientes con trauma. Claramente vemos que los pacientes con distrés respiratorio por COVID tienen menos PAFI en esta serie, tienen mayor afectación pulmonar. Sin embargo, cuando miraron la abundancia de citoquinas, encontraron lo que está aquí abajo: TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 8. No hay más niveles circulantes de citoquinas en COVID-19 con distrés que en sepsis con distrés. De hecho, los pacientes sépticos con distrés tienen más interleuquina 6, tienen más TNF-alfa, tienen más interleuquina 8 que los pacientes con COVID-19.
O sea, como puso algún autor que leí por ahí, la tormenta de citoquina se transformó en una especie, una brisa citoquínica en este caso. Y no es el único estudio, este es otro estudio también de coronavirus que compara contra pacientes UCI no coronavirus, donde de nuevo ustedes pueden ver cómo la concentración plasmática de interleuquina 6 no es distinta en pacientes con coronavirus versus pacientes control. A pesar de eso, este estudio es bien interesante porque aquí miraron pacientes con coronavirus, con COVID-19 y controles, y hubo una correlación inversa significativa, con un P significativo, entre PAFI e interleuquina 6, vale decir, a más interleuquina 6 menos PAFI, a más interleuquina 6 menos compliance pulmonar, y eso no se observó, por lo menos en forma significativa, en pacientes control con no COVID-19. Rhabdomyolysis, sí, claro, hay trabajos, 4 por aquí, 1 por allá, otro por acá. Hipótesis de miositis por daño directo, en fin, existen. En una enfermedad que en un año nos llena de 2 millones de muertos, es esperable que cualquier cosa rara exista, pero eso no significa necesariamente que sea un mecanismo predominante en su producción. Esta es otra propuesta de fisiopatología donde este autor también abunda en el tema de virus uniéndose a AC2 y liberando citoquina y produciendo todos estos fenómenos que ya conversamos, pero aparece acá otras cosas que son más familiares. Hipovolemia, no aparece, pero shock, sepsis, por ejemplo, complicaciones de segunda semana, lo que hacemos nosotros como médicos con medicamentos y otras cosas. Y entonces uno podría mirar la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda en COVID-19 más bien con un concepto más inespecífico. Falla cardíaca derecha, hipovolemia, sepsis nosocomial, drogas, cambios hemodinámicos, PIB elevado. Vale decir, mecanismos que son más familiares para comprender la falla renal aguda en pacientes críticos. Y también tenemos evidencias de eso. Este es otro estudio histológico. Esto es un grupo de Boston. 12 pacientes con biopsia post-mortem, todos tenían falla renal aguda, al menos 2 o 3 de CADIGO. No encontraron ninguna glomerulitis, ninguna microangiopatía trombótica, ninguna vasculitis. Encontraron que todos tenían injuria tubular aguda. En cambio, en específico, hasta el 50% tenía necrosis tubular aguda. Vieron estas partículas virales. Uy, ahí están los virus. Hicieron hibridización in situ con RNA viral y demostraron que no había virus. No se pintó por ninguna parte de la biopsia. Lo que estaban viendo eran partículas, membranas de trastornos de distintas sustancias ultra estructurales dentro de la célula tubular, pero no eran virus. Era mentira el virus. Y no fueron los únicos. Aquí tenemos otro estudio. Estos son 42 autopsias de pacientes que fallecen por COVID-19, de los cuales 2/3 o 3/4 tenían falla renal aguda en distintas etapas. De nuevo vieron un microtrombo. Ahí está el microtrombo. Sí existe el microtrombo. Pero no es el rasgo predominante. Existe la glomerulitis, pero no es el rasgo predominante. Vieron ellos un síndrome nefrótico en un paciente negro, como les conté, estos pacientes que tienen trastornos, variedad del gen de apolipoproteína 1. Vieron una nefritis intersticial aguda y el resto que vieron fue daño, injuria tubular. De nuevo hicieron hibridización in situ buscando virus. De nuevo no encontraron virus. Vieron las estructuras virus-like que no eran virus. En este estudio que les estoy mencionando, ellos tuvieron varios pacientes que no pudieron analizar bien porque como eran autopsia ya tenían grados variables de autólisis, de daño por el fallecimiento. Pero el rasgo histológico predominante fue la injuria tubular aguda. Varios criterios de diagnóstico histológico que no viene al caso a analizar, pero básicamente trastorno de la célula tubular, vacuolizaciones, pérdida del ribotril en cepillo, necrosis, apoptosis. Estos dos pacientes, estas dos láminas que muestro son pacientes que tenían falla renal aguda etapa 3 de CADIGO, estaban en diálisis. Y sin embargo, no se ve tan peor la biopsia. Están simplificados, están un poquito dilatados los túbulos, están un poquito simplificados los epitelios, pero no hay una gran destrucción. Y a los autores les llamó la atención efectivamente que para el grado de falla renal aguda que tenían, el grado de daño histológico, el grado de injuria tubular aguda, era más bien leve. Y eso lleva a pensar que el daño tubular ya no es un daño citotóxico directo, por ejemplo, por el virus, sino que, por ejemplo, se debe a
trastornos hemodinámicos, asociados, por ejemplo, a sepsis, trastornos asociados a cambios de flujo, a cambios de la volemia. Y también esto habla de potencial reversibilidad. No están destruidos los túbulos y potencialmente son reversibles. Estos pacientes con falla renal, estos no, porque estos son de autopsia, así que estos no revirtieron. Y efectivamente, cuando se mira en detalle algunos datos, este estudio que ya les mencioné, parte de la información, estos son resultados de exámenes de orina obtenidos entre las 24 y 48 horas de la ocurrencia de falla renal aguda. Está la proteinuria que todos hemos visto, está la hematuria que todos hemos visto, pero fíjense, la mayor parte de los pacientes tenían sodio urinario bajo. Estos pacientes estaban llegando depletados de volumen, estaban llegando depletados de flujo sanguíneo, depletados de gasto cardíaco. A ese paciente póngale AINES, póngale PIB de 15 y va a ser falla renal aguda. Otra serie china, 80 pacientes críticos, de nuevo son estudios histológicos, de nuevo mucha ocurrencia de falla renal aguda en distintas etapas. Pero aquí ya aparece, aquí tienen ustedes un trombito, ahí está, si no existe el trombo, pero es anecdótico. Existe un foco de nefritis intersticial, pero es anecdótico. Lo que todos tienen es injuria tubular. Aquí están los tubos vacuolizados, están los epitelios simplificados. Y en esta serie claramente ellos pudieron dar una casuística distinta. El 61% de las fallas renales agudas se asociaron a sepsis, a shock séptico. Se asociaron a déficit de Beck, al uso de efectos adversos de drogas. Vale decir, un comportamiento clínico diferente al que estábamos esperando al inicio con los pacientes con la viremia. Este es un estudio de hospitalizados, está publicado este año, hace poquito, son más de 3.000 enfermos, de nuevo lo mismo. Estos son pacientes que los que tienen falla renal aguda se mueren más, etc. Los factores de riesgo para tener falla renal aguda al día 14 son los típicos que ya hemos mencionado. De nuevo aparece aquí el uso de bloqueadores de la enzima convertidora en angiotensina. Cuando miraron los factores que pudieran predecir muerte a 28 días, bueno, los mismos. Aquí las barras son no tener falla, sí tener falla o tener falla que requiere diálisis, o sea, mayor gravedad. Y a todos los grupos etarios, tener falla que requiere terapia de reemplazo otorga mayor riesgo de muerte. Ninguna novedad. Fumar, hipertensión, diabetes, etcétera, aumenta el riesgo de muerte. Ninguna novedad. Pero miren esto. Entre los predictores de muerte en esta serie estuvo el hecho de estar hospitalizado en UCIs que tenían menos camas, en UCIs más pequeñas. Y ellos dividieron la incidencia local en cada zona en la población de coronavirus y establecieron cuartiles de incidencia, de densidad de enfermedad. Y en aquellos pueblos o ciudades donde la densidad de coronavirus, de COVID-19 era mayor, para la misma gravedad de enfermedad renal, la mortalidad fue mayor. O sea, ya no era un tema de cuánta falla renal tengo, si fumo o no fumo. Esto es estrictamente un tema de cómo cuido al enfermo. Si tengo mayor densidad de enfermos, si tengo menos UCI disponible o menos camas de UCI, tengo UCI más pequeñas, tengo más mortalidad. Y ese es el punto que quiero transmitir. Me parece que buena parte de lo que vemos nosotros tiene que ver no con el coronavirus que existe, no con la trombosis que sí existe, no con el daño tóxico directo que sí existe, pero con lo que nosotros podemos hacer por los enfermos, por lo que el sistema puede hacer por ellos. Miren esto. Esta es la serie de nuevo, y se las mostré ya recién, la serie de los hospitales de veteranos de Estados Unidos. Muchos enfermos, pero a lo largo de los meses apreciaron disminución de la incidencia de falla renal aguda y apreciaron disminución de la gravedad de la falla renal aguda. Y eso que, por ahí por julio, venía de vuelta la segunda o tercera, ya no sé en qué ola van los Estados Unidos. Estaban aumentando los casos y sin embargo tuvieron menos falla renal aguda. La explicación que los autores dan es que en la primera vuelta estaban todos los pacientes prácticamente que en Nueva York. Y a continuación tienen más enfermos, pero repartidos por todo el país. Y por lo tanto, la calidad de los cuidados puede ser mejor. Ya no depende de la enfermedad, sino que depende de los cuidados. Lo mismo, esto es una estadística muy interesante inglesa. Esto es un centro de investigación de pacientes críticos en Inglaterra, son miles de enfermos. Hasta el 31 de agosto, vean ustedes, 10.000 enfermos, estos pacientes críticos, 70% con soporte respiratorio, 40% casi de mortalidad, casi 30% pacientes requiriendo soporte renal avanzado.
Ahí hay un mes de veranito, septiembre, octubre, poquitos pacientes, poquita mortalidad, poquito soporte renal avanzado. De nuevo poniendo el acento quizás más que en la gravedad de la enfermedad, en la calidad de atención. Y ahora, en enero, de nuevo tienen 12.000 enfermos nuevos, de nuevo tienen más mortalidad, pero no es la misma mortalidad que tuvieron al principio. Y no es la misma cantidad de necesidad de soporte renal avanzado que tuvieron al principio. Y eso que tienen muchos más enfermos. ¿Será que los enfermos son más leves? ¿Será que está enfermando la gente más joven y tiene menos factores de riesgo? Quiero creer de que lo estamos haciendo mejor, que ellos lo están haciendo mejor. Y si ellos lo están haciendo mejor ahora, nosotros podemos hacerlo mejor también acá cuando enfrentamos la segunda ola. ¿Qué pasa en Chile? Este es el registro hospital del Salvador. Estos son datos que no deberían verse por la tele porque son no autorizados casi. No, le pedí permiso al doctor Río para mostrarlos. Hasta el 31 de julio, 280 pacientes ingresados a las UCI que se tuvieron que regresar en el hospital, que tenía una UCI de 8 camas hace un año, 100% ventilados. Si no estaba ventilado, no está en la UCI. 25% de los pacientes necesitaron terapia de reemplazo renal, la mayor parte de ellos varones, y el 50% de los que necesitó terapia de reemplazo renal falleció. Le pregunté a... ¿Cómo se anda para atrás? No se anda para atrás. Le pregunté a Río, ¿cómo estamos ahora? Me dijo, mire, doctor, tenemos estos pacientes, pero ahora no tenemos diálisis. Ya no llegan los pacientes de estar una semana boqueando en el servicio de urgencia. Ya no llegan los pacientes secos como pasa. Ya no llegan los intubados de 3 días en una posta. Llegan pacientes graves, los intubamos, los reanimamos y tenemos mucho menos necesidad de terapia de reemplazo. Esta es la estadística total nacional de falla renal aguda. Esto es un registro que organizó la Sociedad Chilena de Nefrología. Se pensó inicialmente para diálisis de crónicos, que es un grupo particularmente castigado por la pandemia, pero miraron también agudo. Al 17 de julio, 11 centros habían entregado datos, 230 y tantos enfermos con terapia de reemplazo renal, de los cuales el 36% había muerto. Cuando la estadística se extiende hasta septiembre, que fue el último que se publicó el 18 de septiembre, hay más centros, hay casi 500 enfermos que requirieron terapia de reemplazo renal y la mortalidad anda en el orden de 30%. Si uno toma los pacientes, la diferencia entre esta columna del 18 de septiembre y la columna del 17 de julio, están los pacientes que se enfermaron entre el 17 de julio y el 18 de septiembre. Son los pacientes de después de julio o de después de la segunda mitad de julio. Son 260 enfermos y en esos la necesidad de terapia de reemplazo renal baja, la mortalidad baja a 24%. Mismos pacientes graves, terapia de reemplazo renal, más de 10 puntos menos de mortalidad. Lo están haciendo mejor, seguro. Están atendiendo más temprano o más oportunamente a los pacientes, más que seguro, y ese creo yo es el punto que tenemos que aprender. Estos son datos del mismo registro chileno. Ustedes ven la fatídica primera semana de junio. En una pura semana, 68 pacientes nuevos necesitaron terapia de reemplazo renal y después la curva empezó a aplanarse en cantidad de pacientes nuevos que se agregaban. En Chile se usó, igual que en todo el mundo, distintas formas de terapia dialítica. En realidad, se usó lo que se podía. Les podría mostrar fotos de unidades de diálisis crónica en Nueva York transformadas en UCI porque ahí está el agua para poder dializar. Así de desesperados estaban en pleno inicio de la pandemia en el mes de abril o marzo-abril en Nueva York. Esta es la experiencia clínica alemana. Ustedes escucharon ayer al doctor Montes, no tuvimos pocos enfermos, muchos pacientes ventilados, muchos pacientes graves, muchos pacientes con ECMO. Y sin embargo, solo 16 enfermos necesitaron terapia de reemplazo renal asociada a coronavirus. Y 2 de ellos, el que está por aquí, no, este de acá, un varón de sexo masculino y una que está por allí, eran pacientes que ya estaban en diálisis crónica. Si sacamos eso, nos quedamos con 14 enfermos, y no eran enfermos leves, 5 ECMOs, casi todos ventilados, mayor de 60 años, cerca de 70% varones. Nuestra mortalidad fue 5 de 16, o sea, 31%. ¿Lo hicimos fantástico? Probablemente lo hicimos bien. Creo que un factor importante en esto fue la reanimación temprana,
la actuación temprana de los servicios de urgencia. Los pacientes no estuvieron más de unas pocas horas en NAF, en urgencia o en intermedios, y rápidamente fuimos capaces de procesar los pacientes más graves, y eso permitió tener muchísimo menos incidencia de falla renal aguda que cualquier otra serie que uno pueda leer de Chile o del extranjero, teniendo pacientes graves. Entonces, quiero terminar con un par de reflexiones. Esta falla renal aguda asociada a COVID es distinta a la que ya sabíamos. Los invito, si quieren, copiar esa referencia, John Kellum de este año, en Química Internacional, porque son dos planes nomás, es una reflexión, con la lucidez y con el estilo, con el inglés bonito que tiene John, para decirnos, mire, cuando empezó esto pensábamos que estaba una tormenta. Cuando empezó a caer el polvito, pudimos mirar al lado, no era tan distinto a lo que ya conocíamos, pero tiene diferencias. No podemos pensar en la falla renal aguda por COVID tal cual la falla renal aguda de la sepsis, pero tampoco es una enfermedad enteramente distinta. Aquí hay una comparación. Respuesta inflamatoria sistémica es más claramente en la sepsis bacteriana que en COVID. En COVID se ha utilizado esteroides para frenar la respuesta inflamatoria. En sepsis usamos esteroides para frenar el shock. Es una meta distinta, entonces no sabemos cómo interfiere eso con la mortalidad o con la sobrevida en relación a la falla renal aguda. Ambos dos tienen DAMPs, hay mucho daño pulmonar, mucho daño de tejido, y eso genera moléculas que pueden producir más daño a distancia. PAMPs, claro, las bacterias son PAMPs, son moléculas derivadas de patógenos. En coronavirus no sabemos, suponemos que no porque es un virus, pero puede haber mucha translocación bacteriana a nivel intestinal. De hecho, hay un estudio bastante interesante que midió endotoxinas en pacientes con coronavirus, y para sorpresa mía, los pacientes, sobre todo los más graves, tenían niveles altos de endotoxinas. ¿Y qué tiene que ver la endotoxina de las bacterias gram negativos con el corona? Bueno, la tripa, hay un montón de bacterias, hay un montón de translocación potencialmente. Por lo tanto, puede haber pumps también en la enfermedad por coronavirus. Microspira trombótica, hay evidencias, sobre todo, no son importantes, pero hay evidencias en coronavirus, en COVID-19, por lo tanto no podemos olvidarnos, y eso pone un acento, y se mencionó ayer, de la importancia de la anticoagulación en estos pacientes. No puede haber daño directo viral en enfermedades bacterianas, pero es debatible que eso exista en coronavirus. Y obviamente, aparentemente hay más disfunción miocárdica, hay más choque hipovolémico, más choque con bajo gasto que en la sepsis, que solemos ver nosotros, choque hiperdinámico. Entonces, hay diferencias, pero hay muchas similitudes. Y cuando hay similitudes nos permite enfrentar el problema con cosas que ya sabemos. Y este consenso de Atki que les mencioné hace un rato, propone este enfrentamiento de los pacientes con falla renal aguda por COVID-19. Y si uno lo lee, son cuestiones de perogrullo. O sea, casi que da vergüenza que lo hayan publicado. Y en Nature. Pero son cosas que no podemos olvidar, a pesar de lo obvias que son. Cuidados estándar en todos los pacientes. Maneje bien el shock, maneje bien la infección, maneje bien la hemodinamia. Individualice el uso de fluidos. Ayer deben haber escuchado al doctor Graf hablando apasionadamente de este tema, y efectivamente el manejo de fluidos tiene que estar individualizado si uno quiere evitar progresión. Considere el monitoreo hemodinámico. No se quede con la PVC o con el pulso. Puede tener mejores datos que le permitan evaluar mejor a su enfermo. Vigile la función renal. Bien obvio, ¿cierto? Vigile el débito urinario. Corrija cosas que puede corregir. La hipovolemia, considere usar otras cosas distintas que contraste, en fin. Son cuestiones que son súper obvias. Pero la aplicación de este bundle, de este haz de medidas, ha disminuido la incidencia de falla renal aguda en otras patologías, por ejemplo, en falla renal aguda asociada a la cirugía cardíaca. Por lo tanto, uno puede esperar de que puede pasar lo mismo también en la falla renal aguda asociada a COVID-19. Cuando el paciente ya tiene algún grado de falla renal, haga diagnóstico diferencial. Está seco, está con hipodébito, está obstruido, no se quede como tiene una falla renal y punto. Y cuando esté en grados más avanzados, considere que los fármacos cambian su farmacocinética. Aquí tengo a nuestra farmacóloga que ya sabe que cayó la filtración, hay que ajustar tal medicamento. Y considere la terapia de reemplazo renal. No me voy a referir a eso porque no hay estudios específicos de terapia de reemplazo renal en términos de modalidades en COVID-19.
y las consignas que hemos aprendido de otras formas de fallar en la aguda aplican perfectamente acá. Timing, tipo de reemplazo renal, dosis de reemplazo renal. Ustedes saben que muchos de esos aspectos están todavía debatibles, si es mejor entrar antes o después, si es mejor entrar con mucho o con poco clearance, si es mejor entrar por cuál vía o por otra. Pero en la práctica, la aplicación de terapia de reemplazo renal se intenta, al menos se intenta individualizar a cada paciente y también depende de los recursos que estén disponibles. Quiero decir dos palabras respecto de otras depuraciones, porque yo creo que me van a preguntar porque se ha utilizado en Chile y en el mundo. Con el concepto de falla renal aguda y de COVID-19, con esta tormenta de distintos mediadores, citoquinas, DAMS y PAM dando vuelta, resulta atractivo pensar que terapias de depuración extracorpórea distintas que diálisis pudieran participar o contribuir a mitigar el daño o a evitar la progresión del daño. Y en este sentido se ha apuntado a remover distintas citoquinas y mediadores con distintas estrategias, sorbentes, hemoperfusiones, terapias de recambio plasmático, etc. Casi todas las casuísticas publicadas son series de casos. Casi todas las series de casos son buenas. Nadie publica una serie de casos de 3 pacientes y más encima le fue mal. Pero la recomendación que hacen los autores de esta revisión y otros es, sí, podría haber un nicho para esas terapias, pero lo razonable es aplicarlas en un protocolo, de manera que podamos extraer información que sea relevante y que no sea la impresión de que la cuestión sirve o no sirve. Como conclusiones, por lo tanto, la falla renal aguda, la insuficiencia renal aguda es una complicación frecuente en COVID-19 y claramente se asocia a gravedad de la enfermedad. La fisiopatología, como todas las fallas renales agudas, es multifactorial, pero en este caso incorpora aspectos propios de la infección viral. No se puede desconocer aquello, aun cuando a la larga termine desinflándose. Pero está claro que la cantidad de pacientes y la gravedad de los pacientes que tenemos tiene una gran relación con la calidad de los cuidados globales de los enfermos, más que con la patología específica. Hasta que haya más datos, por lo tanto, el enfoque clínico debería ser como lo hemos enfrentado siempre en la falla renal aguda: diagnóstico diferencial, diagnóstico, intervenciones tempranas, consideración de terapias de reemplazo renal. Eso, semejante a otras, y no hay datos específicos, por lo menos en cuanto a terapia de reemplazo renal para coronavirus. Y respecto a las terapias dialíticas depurativas distintas que diálisis, pueden tener un rol, pero la recomendación es que esto esté ejecutada en un protocolo, de manera que pueda aportar datos que sean realmente útiles. Por lo tanto, a mí me parece que, y esto mirando la segunda ola, un mejor manejo global, desde la prevención de coronavirus, de la infección y de la falla renal, pasando por la oportunidad y el uso correcto de las medidas de soporte, es probablemente la herramienta que tenemos para que la segunda ola que tenemos encima, en esta segunda ola tengamos mejores resultados de morbilidad, mejores resultados de mortalidad y seamos más eficientes en la aplicación de los recursos. Muchas gracias.